La ruta de hoy es Sakumber-Illescas. Vamos a ir por un trazado muy bonito y comenzaremos subiendo hasta llegar a un collado para luego bajar por el valle de un río y descender. Bueno, la subida se concentra en el tramo inicial, unos 600 metros de desnivel, y luego ya es todo bajada. Esperamos tener un buen día, las condiciones meteorológicas son las correctas, tenemos sol y buen tiempo. Muy bien, pues ánimo y que vaya todo bien. Vale, gracias. Volver a Akumuer tras la pandemia ha sido respirar y recordar con agrado la última excursión realizada hasta Castillo de Jaca en el año 2019, aniversario del club, hace ya más de 3 años. Esta vez es en el otro sentido, hacia el este, continuando el sendero de la GR15, ascendiendo por la sombra proyectada del bosque de robles, pinos y arbustos que nos protegían del caluroso día de mayo que ya nos aproximaba al cercano verano. Hasta luego, Francisco. Bueno, que vaya bien. Ascenso por la ladera sur, suave y soleada, que salva un desnivel de unos 500 metros hasta el collado de Estachoplano, donde la mirada queda sorprendida al ver surgir sobre el horizonte las cimas montañesas que se van elevando lentamente al fondo, a medida que ascendemos, hasta llegar al alto y sentirnos fascinados por el imponente paredón del macizo de Telera y Tendeñera al norte, y que Manuel Calvo y nuestro guía nos va poniendo nombres a sus cimas, girando 360 grados, Guara al sur, Oturia y Cancias al este y Peña Oroel al oeste. Magnífica vista de esta senda perpireneica que nos anima a subir al punto geodésico situado en la cima próxima de la llamada Monte Lucas, cota máxima de hoy, donde nos permite contemplar la divisoria del lugar, divisoria de los ríos Gallego y Aurín. Hola, esto sí que es bonito, Francisco. ¿Le has hecho vídeo? ¿Cómo se llaman? Gamones. Gamones. Qué bonito. Aurín, etimología de oro, como Peñaroel y otros nombres más de alrededor, que lo relaciono con la imagen visual del intenso color amarillo de las aliagas como pepitas de oro, acompañadas por magníficos gamones de elevada altura, dignificando el paisaje en su conjunto. Magnífico. Compañía natural que muchos políticos podrían imitar. Descansamos unos minutos, nuestra mirada y nuestra mente. Slow Mountain. Sí. Nos estamos fijando que allá al fondo, entre la calima, se ve un poquito de la sombra de la figura del Moncayo. Un poquito a la izquierda de Peñaroel. No lo deja ver, pero en la cámara no se verá, pero ahí en esa posición está el Moncayo. Luego otra vista bonita es el Oturia, ¿no? Sí, en la Oturia, que ahí lo vemos las antenas, vemos el pico, y ahí detrás de las antenas estaría, bueno, ahí Santa Orosia y después abajo las ermitas rupestres que bajan hacia Hierba de Base. Y al fondo Peñacancías. Al fondo ahí, detrás de... Sí. Y luego ya Tendeñera. Y ahí vemos el valle de todo de Gavín y el Cotefablo. Eso es. Y luego Telera. La vista fantástica, ¿eh? Y esto se llama Pico Lucas. Pico Lucas. Bueno, pues ya a bajar.
estará más seco. Y más África estará. Sí, estará más África. Estará más África. Sí, internet hay Coca-Cola. ¿Dónde está la Coca-Cola? Bueno, eso ya veo que sois muy profesionales. No, ¿sabes qué pasa? Qué bien huele. Y por el olor. El resto de la excursión es descender y adentrarse de nuevo por el bosque atravesando pueblos habitados, Aso de Sobremonte y Llosa, con una arquitectura popular viva, gracias a la facilidad de acceso actual y a sus habitantes que la han hecho posible. Las iglesias son sencillas, sin el eco de las iglesias de Serrablo, no del Serrablo, ni de la influencia jaquesa de la Catedral de Jaca, pero aún así bien integradas en el paisaje y bien comunicativas. Estamos aquí viendo las señoritas de Arás. Una formación geológica Curiosa. que llama bastante la atención. A mí me recuerda un poco a Turquía. Esa forma así tipo, Capadocia. Capadocia, tipo chimenea. Está muy bien. Me recuerdan otras cosas, pero mejor no. Muy bien. Descender por el barranco de Arás ha sido cruzarlo, ver el puente partido y contemplar más adelante y en la otra orilla las columnas pétreas conocidas como chimeneas de las Hadas o señoritas de Arás, formaciones geológicas modeladas sobre depósitos morrénicos, similares a las que vimos hace poco en las proximidades de Caratemí. Columnas pétreas, mirando a las metálicas junto al puente partido por la crecida extraordinaria y súbita del torrente de Arás que arrasó el camping de las Nieves de Viescas aquel fatídico día del 7 de agosto de 1996. Y es llegar a Viescas, final del recorrido, cuando desde el autobús de vuelta miro hacia la derecha el camping y el barranco por donde acabamos de descender y me parecen ver a las chimeneas o señoritas, que más da, como mudos testigos de aquel suceso que sembró tristeza y desolación. La fuerza de la naturaleza es así, planificación urbana errónea, consecuencia de intereses humanos. De los errores vienen los horrores. Per secula secularum. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Bien? Muy bien. ¿Te ha gustado? ¿Mucho? Fantástico, sí. ¿Sí? Pues nada, a repetir. La próxima, 1300 de desnivel. Allá Estupendo. vamos. Pues ánimo. Me alegro mucho. El Martín, como mola, se merece una ola. Martín, mira, mira, mira. ¡Epa!